Habla de personas que ya recibieron una escritura antes de la revelación del Corán y los denomina Ahlul Kitab, la gente de la escritura o las personas que ya poseen libro o escritura, de forma más específica dentro de los grupos que se categorizan como Ahlul Kitab, que generalmente se entiende que son judíos, cristianos, en algunos casos se añade zoroastrianos, aunque la civilización musulmana fue añadiendo otras comunidades que tuvieran un libro y creyeran en un Dios creador, como en el caso de los hindúes, lo fueron incluyendo, ¿no? En muchos casos por razones políticas. Entonces eso, la nación de la que más se habla es los hijos de Israel, ¿vale? Los israelitas. Los judíos solían jactarse de ser el pueblo elegido de Dios, ¿vale? Tenían ciertas creencias convenientes, que muchos musulmanes también hemos adoptado, de que al nacer dentro de esta comunidad ya tenías algún tipo de salvación garantizada. Es cuando este grupo está tan obsesionado con su virtud heredada, entonces el Corán les habla colectivamente. Es como si yo vengo y digo, los musulmanes inventamos toda la ciencia, hicimos todo lo bueno, yo qué sé, por alimentar ese etnocentrismo mío, y entonces alguien me responde, sí, y también también cometisteis algunas masacres en algunas conquistas, lo que sea. Es decir, yo hablo colectivamente jactándome de mi comunidad. Se me tiene que recordar que mi comunidad, como cualquier otra comunidad humana, ha cometido errores, y en este tono Dios les habla, les responde a esas personas que tenían esta idea de la pureza heredada, y les dice, vuestra comunidad, vuestros ancestros hicieron X cosas, ¿vale? Por tanto, si tú te jactas colectivamente, se te recuerda colectivamente que tu colectivo es un colectivo totalmente falible y humano como el resto. Entonces, todos sus errores, por cierto, mucha gente dirá, bueno, aquí se están mencionando los errores de esta gente. Esta gente tiene algo intrínsecamente malo. No olvidemos como musulmanes que cuando se dan lecciones de la historia religiosa de la humanidad, se está hablando de características humanas que nosotros vamos a emular. Y por eso el profeta nos dice, sin duda vosotros, sin duda, quiero decir, cuando añades la palabra la, no es lo mismo si yo te digo tattabi'unna, vais a seguir. Si te digo la tattabi'unna, sin duda vais a seguir, definitivamente vais a seguir. Luego cuando doblas esa n final, tattabi'unna, estás añadiendo otro énfasis, ¿no? Cuando Dios dice, cuando el profeta alayhi salatu wassalam nos dice la tattabi'unna, está añadiendo dos partículas de énfasis. Definitivamente vais a seguir, no cabe ninguna duda, sunan alladhina min qablikum, los caminos de aquellos que existieron antes de vosotros. Por tanto, los errores que se menciona de Bani Israel o de cualquier otra comunidad en el Corán son errores humanos que nuestro profeta nos garantiza que nosotros también cometeremos. Por tanto, vamos a saltar al primer pasaje en el cual Dios va a hablar de los israelitas. Y esto, en cierto modo, es una lección. Tenemos que aprender la historia de nuestra comunidad, como musulmanes también. Aquí Dios les habla de la historia de su comunidad y los errores que han cometido, y se les invita a rectificarlos. Por tanto, esto es una lección sobre autocrítica. Los musulmanes también tenemos que aprender a leer nuestra historia, nuestra civilización, qué errores hemos cometido, y criticarlos y repararlos. Tenemos que hacer ese autodiagnóstico, los musulmanes y todo el mundo, como personas y como comunidad. ¿Estoy utilizando la religión con beneficios mismos, hacia el beneficio propio, tratando de utilizarla para legitimizar mis deseos, mis emociones, mis anhelos, mi propio interés, o mis deseos de poder, lo que sea, mis deseos de cualquier tipo, mis deseos de fama, de dar el khutbah, dar el sermón y que la gente diga, oh, este es un gran sabio, etcétera, etcétera? ¿Estás utilizando la religión para eso o realmente estás conectándote a Dios, ¿vale? Y cumpliendo con tu propósito? Dios nos ha dado aquí una lista de cosas malas que se pueden hacer. Tomemos nota, ¿vale? Por ejemplo, entre las cosas que Dios nos ha explicado aquí está el pasar por alto el regalo de Dios. Cuando Dios te da una guía y te da regalos, lo pasas por alto, ¿vale? Eres insensible al hecho de que se te han dado regalos, y la cura es que menciones esos regalos. Temes a la creación hasta tal punto de que eres capaz de distorsionar la religión para que se te acepte o para ganar adeptos o lo que sea. Seleccionar en qué creer, coger una parte de la escritura y rechazar otra, ¿vale? Básicamente, la que te hará más popular o la que te beneficia. Planteo las cosas de una forma, torciéndolas, con la finalidad de tapar lo que es verdad y lo que yo sé que es verdad. Ordeno a la gente a hacer las cosas buenas, pero luego yo mismo no las hago. Quiero decir, estos son características humanas y te tienes que diagnosticar.